Hola, mi equipo y yo somos del grupo Tercero 14 y les hablaremos acerca de la economía informal y sus efectos económicos y o sociales. La economía informal, en conclusión, y con un poco con lo que investigué y leí, yo creo que viene siendo aquellos trabajos que están al margen de las leyes o que no tienen formalidad laboral, tales como yo que sé, en algunos tipos, en algunas casas o algunas personas suelen vender ropa que ellos ya no utilizan. Y estos trabajos pues no tienen ningún tipo de relación con el gobierno o nadie que los esté supervisando. Ellos los hacen por sí mismos, pues. Es un ejemplo de trabajo informal o de economía informal. Em, y este trabajo va un poco relacionado con lo que viene siendo la pobreza y la marginación. Entonces, no siempre van de la mano, pero suelen hacerlo porque son trabajos que no ocupas tener capacitación o experiencia anterior para poder ejercerlos. Lo único que ocupas es, no sé, alguna cosa para vender o hacer tú, bueno, sí, vender más que nada y ejercerlo, o sea, venderlo pues. Entonces, estos trabajos suelen ser muy comunes en gente de bajos recursos y ya que tampoco tampoco ¿cómo se dice? Les obligan a pagar impuestos, ya que en algunos trabajos cuando tú cobras o cuando te pagan, te suelen quitar una parte de impuestos, en esos trabajos no, en eso todo lo que registres, todo el dinero registrado va a ser para ti mismo y más sin embargo sí suelen ganar mucho menos de lo que te pagan en un trabajo bien. Más sin embargo, hay gente que prefiere no pagar impuestos y ganar menos a que ganar más y pagar impuestos. Eso es en lo que yo concluyo este, esta definición de economía informal. Gracias. Mi nombre es Dana Paula Hernández Jacobo y les hablaré un poco acerca de los efectos económicos de la economía informal. Uno de los efectos económicos que provoca la economía informal es que todo método de la obtención de dinero es por fuera de la legalidad. Por lo tanto, una economía informal me lleva a pensar que los efectos económicos vienen de acciones ilegales, por ejemplo, el tráfico de drogas o el tráfico de armas, entre otras cosas. Otro de los efectos económicos de la economía informal es que esta está en un 56.3% de la informalidad. Un efecto muy perjudicial es que en la economía informal los trabajadores suelen ser muy vulnerables por el hecho de que no tienen ningún contrato con la empresa o por ser una empresa fuera de la legalidad, y el hecho de tener trabajadores sin contrato es una característica muy importante de la economía informal. Además de todo esto, no ayuda a eliminar el gran desempleo que hay. Creo que es Creo que uno de los efectos económicos más importantes es la pérdida de ingresos por impuestos del Estado y el retraso de los proyectos de modernización laboral del país, además de la generación de empleos negros. Gracias. A mí me tocó los efectos de la economía informal en la población, que sería la evasión de impuestos, que desde el punto de vista económico es el mayor de los efectos negativos de la economía informal, ya que disminuye la recaudación de impuestos y esto repercute en el PIB nacional. La mayoría de los dueños o patrones o de los trabajadores de la economía informal no pagan ningún tipo de impuesto y lo mismo sucede con los consumidores y clientes de este tipo de establecimientos. También está el de la transformación del mercado laboral y flexibilización de las contrataciones, que existen dos formas de contratarse en el empleo informal mexicano. Una es siendo asalariado precario, donde los contratos son muy cortos o no se tiene contrato y en consecuencia de la prestación de servicios médicos y seguridad social. La otra modalidad es como trabajador informal, el cual no cotiza para ninguna prestación y salario
y su salario depende de la jornada que cumple o por lo que logra vender en un día. Y por último está la precariedad de las condiciones laborales. Sería la falta de prestaciones laborales como servicios médicos, pensiones, jubilaciones, incapacidades por enfermedad, accidentes de trabajo o embarazos vulneran la estabilidad física, emocional y económica de la población.